Se abre la audiencia en vista pública en el expediente 3936-2014, formado por apelación directa de sentencia en amparo, en la acción constitucional promovida por Francisco Pineda contra la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. La Secretaria General Adjunta dará lectura a la parte conducente de las consideraciones y a la parte resolutiva del fallo apelado. Asimismo, efectuará las advertencias reglamentarias de esta audiencia. Del estudio de los antecedentes y de la petición planteada, se establece que el acto reclamado se encuentra ajustado a derecho, ya que la sala impugnada evidenció contradicciones que denotan incoherencia y falta de veracidad en los hechos planteados por el actor, las cuales también son apreciadas por esta Cámara, por lo que se advierte que la Sala actuó de conformidad con las facultades que la Constitución Política de la República de Guatemala y las leyes de la materia le otorgan. Es oportuno señalar que el artículo 78 del Código de Trabajo establece que la terminación de los contratos de trabajo surte efectos desde el momento en que el patrono lo comunique por escrito al trabajador. En el presente caso, no quedó demostrado que la parte patronal hubiese comunicado de tal manera la terminación del contrato de trabajo. Es más, al interponer la demanda ordinaria, el postulante indicó haber sido despedido indirectamente, afirmación que posteriormente modificó al señalar que había sido despedido directamente. Sin embargo, de conformidad con la prueba aportada al proceso, se evidencia que el 19 de marzo de 2012, el señor Pineda informó a la entidad, la comercial Sociedad Anónima, que se daba por despedido indirectamente, siendo desde esa fecha que la terminación del contrato surtió efectos según lo establecido en el artículo 80 del referido código. En el presente caso, se advierte que el señor Pineda amplió y modificó la demanda el 24 de julio de 2012, por lo que la audiencia señalada para el 30 de julio de ese año fue suspendida, realizándose el 3 de septiembre de 2012, oportunidad en que la entidad, la comercial Sociedad Anónima, contestó la demanda en sentido negativo e interpuso las respectivas excepciones perentorias. Esto quiere decir que la parte demandada oportunamente se opuso a las pretensiones del actor, por lo que estaba en su derecho de apelar lo resuelto por el juez Acua con base en los argumentos presentados en aquella oportunidad. En tal sentido, no puede asegurarse que la sala impugnada haya actuado arbitraria e ilegalmente al acoger los agravios expresados por la parte demandada. De conformidad con lo anterior, esta Cámara no advierte la existencia de las violaciones denunciadas por el señor Francisco Pineda. Por el contrario, se evidencia que el postulante, al solicitar el presente amparo, pretende la revisión del criterio valorativo de la sala impugnada, lo cual no puede permitirse, pues atentaría contra la naturaleza constitucional y extraordinaria del amparo. Por tal motivo, la protección constitucional de amparo debe denegarse al ser notoria su improcedencia. El resolver declaró: la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, con base en lo considerado y leyes citadas, deniega por notoriamente improcedente el amparo planteado por el señor Francisco Pineda en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Se condena en costas al postulante, se impone multa de 1,000 quetzales al abogado patrocinador, que deberá hacerla efectiva en la tesorería de la Corte de Constitucionalidad dentro de los 5 días siguientes a partir de estar firme el fallo. Su cobro en caso de incumplimiento será por la vía legal correspondiente. De conformidad con lo establecido en el Acuerdo 1/2013 de esta Corte, se hace de conocimiento de quienes harán uso de la palabra en la presente audiencia que para hacerlo cuentan con un tiempo de 15 minutos para pronunciarse estrictamente sobre el fallo recurrido, en particular sobre la existencia de agravios o no que éste les ocasiona. Además, deben dirigirse directamente al tribunal, alegar en forma oral y abstenerse de dar lectura a cualquier documento, salvo autorización del presidente, concretarse el asunto planteado, ser breves, precisos y concisos, y abstenerse de proferir expresiones irrespetuosas respecto a las partes o a los miembros del tribunal. Eso es todo, señor presidente. Puede hacer uso de la palabra el abogado Humberto Benjamín Guzmán Cáceres, que representa al apelante solicitante del amparo y de esta vista pública. Buenos días, respetables y honorables señores magistrados. Nosotros, la parte actora, solicitamos respetuosamente se deje sin efecto la
resolución emitida por la Honorable Corte Suprema de Justicia en virtud de considerar que la misma no se ajusta a derecho y viola disposiciones constitucionales tales como el debido proceso y el derecho a ser indemnizado por haber sido despedido de forma injustificada y al pago de daños y perjuicios por no haberse demostrado dentro del juicio ordinario laboral la justa causa del despido. Honorables señores magistrados, tal y como podrá ser de su conocimiento, la Corte Suprema de Justicia, al emitir la resolución que deniega la protección constitucional solicitada, lo hace con base en las siguientes consideraciones. En primer lugar, indica que la resolución emitida en segundo grado se encuentra ajustada a derecho por encontrar o a percibir contradicciones en los argumentos de la parte actora. Honorables magistrados, la Corte Suprema de Justicia entra sin tener ningún tipo de excusa a conocer el fondo del asunto, no siendo el objeto del proceso de amparo, entra a conocer el fondo del asunto de forma parcial, porque únicamente toma en cuenta los argumentos esgrimidos por la parte actora, sin tomar en cuenta y pasar por alto totalmente las contradicciones entre los argumentos presentados por la parte demandada y sus propios elementos de prueba. Este tipo de actuación viola el debido proceso. En segundo lugar, la Honorable Corte Suprema de Justicia indica claramente que con base en el artículo 78 del Código de Trabajo, el despido o la terminación de un contrato de trabajo tiene efecto si se comunica por escrito por la parte patronal. En este caso, la parte patronal no comunicó por escrito al trabajador el despido ni la justa causa del despido. En este caso, es obligación de la parte patronal, de acuerdo a una correcta interpretación del artículo 78 del Código de Trabajo, comunicar por escrito al trabajador la justa causa de despido en virtud de que es una condición que salvaguarda la responsabilidad patronal. Lo anterior ha sido ya resuelto en diferentes oportunidades por esta Honorable Corte de Constitucionalidad, citando como referencia jurisprudencial el expediente 4647 del año 2010, en el cual se indica claramente que si la parte patronal no cumple con la condición de comunicar por escrito al trabajador el despido y la justa causa de despido, es responsable del pago de la indemnización correspondiente. Además de lo anteriormente expuesto, la Corte Suprema de Justicia claramente indica que el despido no fue, que a su juicio, a su parecer, el despido no se dio por voluntad de la parte patronal, sino por voluntad del trabajador. Y que también sería totalmente injusto condenar a la parte patronal si dentro del juicio ordinario laboral no se ha aprobado o demostrado la existencia del despido directo injustificado. Honorables magistrados, la litis en este proceso fue fijada voluntariamente por ambas partes. Ambos estuvieron de acuerdo en que se discutiera en juicio ordinario laboral la existencia o inexistencia de una causa justa de despido. En el presente caso, no se demostró la existencia de una causa justa de despido y el objeto del proceso tampoco era conocer la existencia de un despido injustificado, sino por el contrario, si había o no la existencia de una causa justa de despido. De acuerdo al artículo 78, al artículo 332 y al artículo 80 del Código de Trabajo, corresponde a la parte patronal la carga de la prueba. Esto ha sido en varias oportunidades resuelto por esta Honorable Corte y citamos como referencia jurisprudencial los expedientes 445 del año 2003, el expediente 2672 del año 2005 y el expediente 56 del año 2006. En todos estos expedientes se deja muy claro que la carga de la prueba corresponde a la parte patronal y que en un juicio ordinario laboral por despido indirecto injustificado e incluso en un despido
si el despido hubiera sido considerado por la sala como un despido indirecto, la carga de la prueba corresponde a la parte patronal y en ninguno de estos casos el objeto del proceso es determinar la existencia de un despido directo injustificado, sino por el contrario, si existe o no la causa justa de despido. Honorables señores magistrados, solicitamos se tome muy en consideración al resolver el presente caso que dentro del juicio ordinario laboral ha quedado totalmente probado que se terminó la relación laboral, que la relación laboral no fue finalizada por voluntad del trabajador, quien trabajó durante 28 años para la parte patronal sin que se le haya podido imputar ni una sola vez alguna falta al reglamento interno, que hubo una aplicación arbitraria de las normas contenidas en el reglamento interior de trabajo, que se violó los principios constitucionales del debido proceso, tanto por la Corte Suprema de Justicia y por la Sala Tercera, quien en la resolución en segundo grado indica claramente que por considerar que la parte actora fue quien finalizó la relación laboral, a ella corresponde la carga de la prueba. Honorables magistrados, solicitamos se aplique el principio de tutelaridad, de razonabilidad, se vele por el cumplimiento del principio de objetividad y de realidad al resolver el presente caso. Muchas gracias. Como tercero interesado comparece la entidad comercial Sociedad Anónima a través de su gerente y representante legal, José Ramiro Quesada Jarquín, quien comparece auxiliado por el abogado Melvin Estuardo Ortiz de León, a quien se le concede el uso de la palabra. Buenos días, honorables magistrados. En primer lugar, quisiera dejar claro que la Comercial Sociedad Anónima es una entidad respetuosa de las leyes laborales de la República de Guatemala. Me referiré brevemente a los antecedentes del presente caso. El amparista fue un agente vendedor de la Comercial Sociedad Anónima. Dicha entidad no permite la venta al crédito de los productos que comercializa, extremo que quedó debidamente acreditado en autos. El ahora amparista abandonó sus labores, toda vez que la Comercial Sociedad Anónima no permitió que presentara un cheque que no tenía provisión garantizada de fondos ni un vale para garantizar la mercadería que otorgó al crédito y que no fue liquidada oportunamente. Molesto, el ahora amparista se retiró de la Comercial Sociedad Anónima y no volvió más, extremo que también quedó debidamente acreditado en autos. De suerte pues que el amparista, al presentar su demanda ordinaria en marzo de 2012, se da por despedido de manera indirecta y aportó las pruebas oportunamente ofrecidas de igual manera por mí representada y valoradas tanto en primera como en segunda instancia, que acreditaban su afirmación de haber sido despedido de manera indirecta. Posteriormente, aproximadamente 4 meses después, modifica sustancialmente su demanda e indica que lo que realmente ocurrió fue un despido directo injustificado. El juzgado, que conoció en primera instancia, sorprendido naturalmente en su buena fe y en flagrante violación de los derechos constitucionales y legales de la Comercial Sociedad Anónima, declaró con lugar la demanda ordinaria. Posteriormente, en apelación, la Sala Tercera, que en el caso concreto es la autoridad impugnada, declaró con lugar el recurso de apelación interpuesto por la Comercial Sociedad Anónima y, consecuentemente, sin lugar la demanda ordinaria promovida por el ahora amparista. Existen ciertos argumentos que quisiéramos dejar claro en esta vista pública. El primero de ellos es que jamás hubo una ampliación de hechos, de los hechos aducidos en la demanda. Por el contrario, como indiqué, 4 meses después de haber presentado su demanda, al modificar esta, hubo una modificación total de hechos, existiendo pues 2 acciones distintas por parte del ahora amparista, lo que denota incoherencia y falta de veracidad en los hechos planteados. Existe pues una inconsistencia total en las pretensiones, sin duda una falta de lealtad procesal,
puesto que no es lógico presentar y sostener inicialmente que lo que ocurrió fue un despido indirecto, aportando pruebas que acreditaban la afirmación del ahora amparista, y 4 meses después, alegando un error de denominación, modificar totalmente la demanda e indicar que lo que realmente ocurrió fue un despido directo injustificado, pretendiendo así omitir las pruebas que el propio amparista presentó acreditando tal afirmación. En ese sentido, el principio de comunidad de la prueba sostiene que las pruebas aportadas a un proceso son parte de este y operan tanto a favor como en contra del que ofreció y presentó las pruebas. Con la venia del señor presidente, me permitiré citar lo que indicó la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y la Corte Suprema de Justicia al respecto del principio de comunidad de la prueba. Literalmente indicó: lo que no es permisible es desmerecer la prueba presentada por la parte actora en su demanda inicial, ya que el principio de comunidad de la prueba permite utilizar las mismas en beneficio imparcial de la otra parte. A su vez, la Cámara de Amparo y Antejuicio de la Corte Suprema de Justicia, que conoció en primer grado de la presente acción constitucional de amparo, estableció: no es posible, en resguardo del principio de comunidad de la prueba, desmerecer la prueba ofrecida en la demanda, la cual eventualmente podría servir para contradecir sus pretensiones. En el caso concreto, honorables magistrados, existe plena prueba que fue ofrecida en su momento por la Comercial Sociedad Anónima, diligenciada y valorada, respecto a que el amparista alegó en un primer momento un despido indirecto. Dichas pruebas son, cabe advertir que no fueron redarguidas de nulidad, el memorial de demanda, es decir, el escrito inicial, el aviso de despido indirecto de fecha 19 de marzo del año 2012 y la nota de entrega del vehículo que el ahora amparista tenía a su cargo. A su vez, dentro de los argumentos de la supuesta procedencia de la acción constitucional de amparo, el ahora amparista sostiene que mi representada, la Comercial Sociedad Anónima, debió haber impugnado la resolución por no estar de acuerdo que admitía para su trámite la modificación de la demanda, extremo que es totalmente ilógico, pues sostiene que en su momento se debió interponer un recurso de nulidad y o, en su caso, una revocatoria en contra de la resolución que tenía por modificada la demanda. Sin embargo, la actitud procesal que adoptó mi representada, es decir, la contestación de la demanda en sentido negativo y la interposición de excepciones, fueron presentadas de conformidad con la ley y tenían como pretensión, naturalmente, contradecir las infundadas pretensiones de la parte actora o amparista. Por ello, es ilógico que demandara por despido indirecto mediante demanda presentada el 7 de marzo y posteriormente, 4 meses después, en su modificación de demanda, indicara que existió un despido directo sin justa causa, obligando a mi representada a demostrar en un juicio ordinario una justa causa que no era la pretensión en el caso concreto, pues como indiqué dentro de los antecedentes de la presente acción, el ahora amparista abandonó a la entidad de la cual era vendedora. De ahí también la procedencia de las excepciones de prescripción y demanda prematura, que conforme a derecho fueron declaradas con lugar por la autoridad impugnada. De suerte, pues, que la presente acción constitucional de amparo es notoriamente improcedente, puesto que el amparo, por su naturaleza subsidiaria y extraordinaria, no es una tercera instancia revisora de lo resuelto, en este caso por la Sala Tercera de conformidad con la ley, en la que se valoraron las pruebas oportunamente diligenciadas. En todo caso, honorables magistrados, es preciso advertir que el ahora amparista centra su argumentación en violación de normas legales,
lo cual no es el objeto de la presente acción de amparo, sino que se debe acreditar que a través de la exposición de agravios que hubo una violación de derechos constitucionales y o legales, extremo que es posible advertir que jamás ocurrió. El hecho de que la sentencia dictada por la autoridad impugnada no sea acorde a los intereses del hoy amparista no implica, bajo ningún punto de vista, violación de derechos constitucionales y legales. Por último, honorables magistrados, quisiera advertir que el Ministerio Público, como tercero interesado en la presente acción constitucional de amparo, también sostiene que el presente amparo es notoriamente improcedente. En tal virtud, ratifico las proposiciones de hecho y de derecho vertidos en el memorial que consiste en el alegato escrito presentado y solicito que se declare sin lugar el recurso de apelación interpuesto por el señor Francisco Pineda. En consecuencia, se confirme en su totalidad la sentencia de primer grado dictada por la Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, y se deniegue, en definitiva, por notoriamente frívolo e improcedente, la acción constitucional de amparo presentada por el señor Francisco Pineda en contra de la Sala Tercera de la Corte de Apelaciones de Trabajo y Previsión Social. Consecuentemente, se condenen costas al hoy amparista y se imponga la multa respectiva al abogado. Muchas gracias. Puede hacer uso de la palabra la abogada Ana Guillermina Galindo Martínez del Ministerio Público. Muy buenos días, honorables magistrados y demás sujetos procesales que nos acompañan. El Ministerio Público comparte la tesis sustentada por la Honorable Corte Suprema de Justicia, Cámara de Amparo y Antejuicio, por medio de la cual deniega el amparo solicitado por el señor Francisco Pineda. El análisis del caso determina que el acto impugnado es el resultado de una revisión de la resolución judicial emitida por el juez inferior, lo cual se encuentra conforme a derecho de conformidad a lo establecido en el artículo 372 del Código de Trabajo, el cual estipula que la sentencia de segunda instancia debe confirmar, revocar, enmendar o modificar parcial o totalmente la sentencia de primera instancia. En el presente caso, esta Fiscalía considera que no se determina la existencia de un agravio a los derechos del accionante en virtud que la autoridad recurrida dentro del ámbito de sus atribuciones entró a analizar el recurso de apelación interpuesto y decidió confirmar la alzada, revocando la resolución apelada, realizando la debida fundamentación al determinar que efectivamente en este caso el actor o el accionante incurrió en responsabilidad al haber liquidado cuentas con fecha 29 de febrero del año 2012, en donde no se le permitió realizar el pago de una venta realizada por medio de un cheque sin fondos o en su efecto con un vale, en virtud que, como lo dijo la entidad, están prohibidas las ventas al crédito. Asimismo, se determinó dentro de las actuaciones que con fecha 5 de marzo del año 2012, el accionante de forma voluntaria hizo entrega del vehículo que tenía a su cargo a su jefe inmediato, retirándose de la empresa y no volviendo a sus labores, realizando dicho hecho también en forma voluntaria. Por lo que no se demuestran los agravios denunciados por el accionante en el presente caso, en virtud de que se demostró que efectivamente no hubo tal despido directo. Incluso el accionante tergiversó la fecha del supuesto despido directo, con lo cual se le causó agravio a los derechos de defensa, debido proceso y seguridad jurídica a la entidad apelante. Por otro lado, también se precluyó el derecho que tenía el trabajador de poder ejercitar, por tal razón la demanda no podía prosperar. Por lo que, con todo respeto, esta representación solicita a los honorables magistrados que al momento de emitir sentencia respectiva se declare sin lugar el recurso de apelación planteado, se confirme la sentencia avenida en grado denegando la protección constitucional de amparo solicitada y se emitan las restantes declaraciones que en derecho correspondan. Muchas gracias. Se clausura la audiencia de vista pública.